Ya, vamos a empezar la corrección de las hojas de ejercicios y voy a quitar la cámara para que no esté tan pesada la conexión y tampoco luego el video, ¿de acuerdo? La vuelvo a prender para que nos despidamos después al final de la clase, ¿de acuerdo? Bien, voy a compartir la pantalla para que podamos hacer las correcciones. Ojalá tengan a mano sus ejercicios, como los hicieron, para que puedan ir... ¿qué tal, Camilo? Buenas tardes. Para que puedan ir corrigiendo, ¿de acuerdo? José, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya. La primera parte... Ahora sí. ¿Qué tal, José? Ya, la primera parte, el ejercicio 1 de la hoja de ejercicios ya le habíamos hecho. Me parece que solo faltaba el número 2. ¿O es idea mía? Ah, este es el que tiene las soluciones. Este ejercicio lo habíamos revisado. Yo, según mis registros, no está revisado, ¿eh? Si me equivoco, me lo cuentan. Entonces, vamos a revisar el ejercicio. Voy a poner el que no tiene la solución, porque si no nos resulta muy fácil. Y después ya lo podemos ver terminado. Este era el ejercicio. Entonces, nos decían en la siguiente tabla de frecuencias acumuladas, se presentan las edades de 184 altos directivos que trabajan en las principales empresas de la zona. Entonces, aquí nos dan la tabla y en referencia a la tabla hacen una serie de preguntas. Entonces, lo primero, sabiendo que el directivo más joven tiene 18 años, entonces nos piden, y el mayor 65, nos piden reconstruir la tabla con todas sus frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo más importante es que entonces tendremos el que tiene la menor edad, irá de 18 a 25, por lo tanto, este otro irá de 25 a 35. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. De 35 a 45, de 45 a 65. Entonces, ahí ya era fácil eh, ordenar la tabla, ¿verdad? Bien, vamos entonces ahora a completar las frecuencias. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a completar las frecuencias. Un segundo. Ya está. Y necesitamos 2 columnas más para la marca de clase y las frecuencias relativas y las acumuladas. Entonces, necesitamos completar la marca de clase, ¿cierto? La frecuencia relativa y las frecuencias acumuladas, tanto las absolutas como las relativas. Miento. Necesitamos las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas, porque las absolutas acumuladas ya no están aquí. Perfecto, entonces vamos con la marca de clase. Lo primero, la marca de clase, se recuerdan, era el punto medio de los distintos intervalos, ¿cierto? En este caso entre 18 y 25, ¿cierto? Nos da 21,5.
como este es el único intervalo que es irregular respecto de los otros ya tienen amplitud regular, se mantendrá también entonces la amplitud en las marcas de clase, ¿de acuerdo? Entonces, entre 25 y 35, ¿cierto? La marca de clase será 30, 40, 50 y 60. Bien, luego, por diferencias, vamos a poder obtener las frecuencias acumuladas, ¿verdad? La primera, como solo recogía a la primera, corresponderá a 22, pero ya la segunda, ¿cierto? Como sabemos que acumuló hasta 70, si yo a 70 le resto 22, me va a dar la frecuencia absoluta sin acumular de esa segunda categoría, ¿verdad? Entonces, 70 menos 22 nos va a dar los 48 que corresponden a la segunda categoría. De la misma manera, como aquí 121 acumula la primera, la segunda y la tercera, basta con que yo, ¿cierto?, a 121 le quite la anterior, que recoge la primera y la segunda categoría, como para que me dé la frecuencia absoluta de esa categoría en particular. Entonces, 121 menos la categoría anterior, que era 70, ¿cierto?, nos da 50. Nuevamente, a 157 le restaremos el acumulado anterior para que por diferencia nos dé la frecuencia sin acumular de esa cuarta categoría. Eso significa 36. Y por último, 184 menos la categoría anterior acumulada, 157 nos deja 27. Y se supone que allí tenemos entonces la suma de los 184 altos directivos, ¿cierto? Si hiciéramos la suma, aquí vamos a poner total, solo para verificar que tenemos los 184, ¿verdad? Muy bien, entonces confirmamos que son 184. Vamos con las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas, como ya sabemos, cada frecuencia absoluta dividida por el total, dijimos 3 decimales bien aproximados, ¿cierto? Por lo tanto, la primera categoría sería 119, 0,12 debería ser, ¿no? Si la aproximáramos bien, o 11,96, ¿sí? Si usáramos 4 decimales. La segunda frecuencia relativa, si alguien las tiene, me las puede ir indicando. ¿Quién hizo las tareas? 0,261, ok. 0,277, 0,196 y 0,47. ¿Sí? Se supone que esa suma debería darnos 1, ¿verdad? Vamos con las frecuencias acumuladas. Sí, eso mismo decía yo, Alan, que si lo vamos a aproximar a 3 decimales, esta debería ser 0,12, así que ok. Bien. Damaris, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, 0,196 más 0,261 sería 0,457 más 0,277 nos daría 0,734 más 0,196 nos da 0,93 y finalmente más
¿O estamos en alguna cosa me he equivocado yo? ¿O hay alguno que está mal? ¿Sí? Repasemos entonces, por favor. 48. Sí, es que hay alguno que está entonces mal. 0,381. Sí, era yo la que estaba sumando mal. 0,658, perfecto. 0,854, eso sí. Y allí nos daba 1. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias. Entonces, de esa manera podemos reconstruir fácilmente las frecuencias absolutas a partir de las acumuladas, ¿verdad? Esto es hacer el camino al revés de lo que habíamos ya hecho. Bien. Entonces, sabiendo que el directivo menor tiene 18 años y el mayor 65, ya hemos hecho el apartado A. Perfecto. Vamos al apartado B. Dice, ¿qué porcentaje de directivos tiene menos de 45 años? Entonces, menos de 45 años, verán, tenemos las 3 primeras categorías, por lo tanto nos bastaría con utilizar el valor acumulado hasta la tercera categoría, que en este caso es, buenas tardes Francisco, que en este caso es 121, ¿verdad? Ah, pero nos lo piden porcentajes, por lo tanto vamos a la frecuencia acumulada 0,658, ¿sí? Es decir, el 65,8%, ¿cierto?, de los directivos tienen menos de 45 años. Bien, vamos al apartado C. ¿Cuántos directivos tienen 35 o más años, pero menos de 55? 35 o más, pero menos de 55 serían estas dos categorías nada más, ¿verdad? Entonces, aquí podemos hacer dos cosas. Como nos lo preguntan en términos absolutos, o bien sumamos las dos categorías, que serían 87, ¿cierto? 51 más 36, o bien a 157 le restamos la categoría acumulada que ya no entra, ¿cierto?, en la suma, que sería esta. Es decir, si hacemos 157 menos 70, obtendremos exactamente el mismo resultado, ¿verdad?, que en el fondo son 87. Entonces serían 87 directivos, tienen más de 35 y, no, 35 más, vamos a copiar, ¿cierto? Tiene 35 más años, pero menos de 55. Perfecto. Importante, por si a mí de repente se me va, es poner el contexto. Cuando es porcentaje no es problema, pero cuando está en cantidades absolutas, habría que poner 85 cuentos, ¿no? Entonces deberíamos poner 87 directivos de 184, ¿cierto? Tienen 35 más años, pero menos de 55, para que siempre esté contextualizado, ¿verdad? Bien, el apartado D, ¿cuántos directivos tienen entre 55 y 65 años?
claramente estamos en la última categoría y como solo nos piden esa categoría, tendremos que usar la frecuencia absoluta sin acumular, ¿verdad? Es decir, y como nos lo piden en cantidades absolutas, entonces serán 27. Nuevamente diremos 27 de los 184 directivos, ¿cierto? Tienen entre 55 y 65 años. Muy bien. Y por último nos piden interpretar N2, F4 minúscula y F3 mayúscula, que son en el fondo las frecuencias de cada una de las categorías. Entonces vamos con N2, N minúscula. Entonces, N2 sería la frecuencia absoluta de la segunda categoría, es decir, 48, ¿cierto? ¿Qué significa 48? Que son 48 directivos de los 184, ¿cierto? Que hay, tienen entre 25 y 35 años. ¿Sí? F4 minúscula, que sería la frecuencia relativa sin acumular, ¿cierto?, de la cuarta categoría. Entonces, 0,196, ese es el resultado. 0,196. Y cuando lo vamos a interpretar, recuerden que se registran en tantos por uno y se interpretan en porcentajes. Entonces será el 19,6% de los directivos, ¿cierto?, que se están estudiando, tienen, y estamos en la cuarta categoría, entre 45 y 55 años. ¿Bien? Ese sería F4. Y por último, nos piden F3. Esto es la frecuencia de la tercera categoría, es decir, 0,658. ¿Eso qué significa en términos porcentuales? ¿Cierto? Que el 65,8% de los directivos tienen, como es acumulada, Paulina, ¿qué tal? A 3 sería entre los 18 y los 45 años, ¿cierto? Entre 18 y 45 años. ¿De acuerdo? Allí tenemos entonces la interpretación de las frecuencias. Muy bien, dudas, consultas. Este era el ejercicio que nos había quedado de la hoja 1 y nos queda la hoja de ejercicios adicionales. ¿Alguien tiene alguna duda? Aquí estaba con la solución. Bien, si no hay dudas, vamos a la segunda hoja de ejercicios. Bien, el primer ejercicio planteaba, se realiza un test de matemáticas que puntúan entre 100 a 58, no. No, no era esto.
Perdón, me equivoqué. Aquí la tenemos. Ah, claro, la tengo con soluciones. No era esta, aquí está. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos un test de habilidades de liderazgo, ¿cierto? Que puntúa entre 0 y 100 a 58 estudiantes de posgrado de la especialidad, ¿cierto? Y nos entregan la tabla de frecuencias. Entonces, como siempre, lo primero que tendríamos que hacer es aclarar el tipo de variable. En el caso anterior tal vez no lo comentamos, ¿sí? Pero siempre es importante que lo tengan absolutamente claro porque de eso va a depender, ¿cierto? El tipo de tabla, el tipo de gráfico, el tipo de medida de numérica de resumen que después vamos a utilizar. Bien, la variable en este caso que se está estudiando claramente es el puntaje, ¿cierto? En el test. ¿Y qué tipo de variable es esta? ¿Qué tipo de variable es el puntaje del test? Bueno, el puntaje debería ser cuantitativa continua y por eso está registrada en intervalos, ¿sí? Entonces, nos dan las frecuencias y lo que vamos a hacer es completar la tabla, ¿sí? Para obtener las frecuencias relativas, frecuencias acumuladas y nos faltaría también la marca de clase. Un segundo. Ok, entonces lo primero será la marca de clase. Nuevamente la marca de clase era el punto medio de cada uno de los intervalos, es decir, 25, 35, finalmente 95. Las frecuencias absolutas ya las tenemos, por lo tanto necesitamos frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. Por lo tanto, ¿quién hizo el ejercicio? Para irmelo contando. Bueno, la primera categoría debería dar 0,052, 0,069, tercera 0,86, categoría 0,103, quinta categoría 0, antepenúltima categoría 0,259
última categoría, 0,170. Y la última categoría, absolutas acumuladas, nos bastaría con acumular, ¿verdad? A través de las categorías 3, 7, 12, 18, 26, 41, 51 y finalmente 58. Y las frecuencias relativas, 0,052, ¿cierto? Más 0,069 nos da 0,121 más 0,086, 0,207 más 0,103, 0,41, 0,48 más 0,25, 0,707 más 0,172, 0,879 y finalmente la última categoría, que los acumulados, ¿verdad? Eso debería haberles dado la tabla de frecuencias. Vamos ahora a responder a las preguntas. Entonces, en el apartado A nos dice completar la tabla y nos pregunta o nos dice indicar el número de estudiantes que tienen menos de 40 puntos. Entonces, menos de 40 puntos, claramente estamos en las dos primeras categorías, por lo tanto nos bastaría con, y nos lo piden en términos absolutos, por lo tanto, el valor acumulado hasta la segunda categoría, que en este caso sería 7, ¿verdad? Entonces, serían 7 estudiantes tienen menos de 40 puntos. A lo que comentábamos antes, importante poner el contexto, es decir, 7 estudiantes de 58, porque no es lo mismo 7 de 58 que 7 de 10 o que 7 de 20, ¿no? Bien, apartado B. Indica el número de estudiantes que tienen 90 o más puntos. 90 o más puntos, claramente estamos en la última categoría y como nos lo piden en términos absolutos también, tenemos frecuencia 7. Por lo tanto, tenemos 7 estudiantes, ¿cierto? De los 58 que hay, tienen más de 90 puntos. Muy bien. Lo vamos a dejar siempre subrayado para que lo vean bien. C. ¿Cuál será el puntaje medio obtenido por los estudiantes con los puntajes más bajos? Entonces, lo que debemos hacer es buscar a aquellos estudiantes que tienen los puntajes más bajos, que serían estos, y por lo tanto, el puntaje medio que ellos tienen, que corresponde a la marca de clase, ¿cierto?, sería 25. ¿Sí? Entonces, en promedio, tienen 25 puntos los estudiantes con puntajes más bajos. ¿De acuerdo? Bien. Apartados D. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen 70 o más puntos? Entonces, Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes. A 70 o más puntos estamos en las últimas tres categorías, ¿cierto?
y como nos lo piden en porcentaje, podemos utilizar las frecuencias relativas acumuladas. Es decir, a 1 le podemos restar el acumulado de la última categoría que no entra en la suma, que sería 0,448, y nos va a dar el resultado que buscamos. O bien sumamos las 3 frecuencias relativas y tendremos también el resultado. Entonces, corresponde al 55,2%. Aquí estamos. El 55,2% de los estudiantes tienen 70 o más puntos. Muy bien. Y apartado E, ¿qué porcentaje de estudiantes tienen de 40? Entonces, más de 40, pero menos de 60, estamos hablando de estas dos categorías. ¿De acuerdo? Entonces aquí nuevamente, como nos lo piden en porcentajes, podemos sumar las dos frecuencias relativas o a la frecuencia acumulada última le restamos la primera que no entra, ¿verdad? Entonces haríamos 0,31 menos 0,121 y tendríamos el resultado. 0,189, que sería lo mismo que si sumáramos estas dos frecuencias relativas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos hablando de el 18,9% de los estudiantes, ¿cierto?, tienen más de 40, pero menos de 60 puntos. Muy bien. Y por último, nos piden, con toda la información que tenemos, indicar las principales características de los estudiantes, ¿cierto?, en cuanto a la distribución del test de habilidades. Entonces, como todavía no hemos visto los gráficos, aunque ya deberían haberles dado una miradita, que ya estaba disponible, pero con la tabla era suficiente, ¿sí? Entonces, fíjense que las frecuencias en las categorías más bajas es muy bajita, mientras que en las categorías más altas tiende a acumularse más, ¿cierto? Bien, para explicar esto un poco mejor, voy a ir a la pizarra y aquí lo explicamos mejor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se recuerdan de la distribución normal de la que hablamos, cierto? Antes de irnos al receso. Bueno, la distribución normal se caracteriza ¿por qué? Porque tiene una mayor concentración en el centro, ¿cierto? Por eso el promedio siempre es un buen representante. Y en los extremos siempre tenemos las colas más caídas, es decir, las menores frecuencias están en los extremos y en el centro está la mayoría. Pero esa no es nuestra situación, ¿cierto? En este caso, la distribución de las frecuencias es muy caída la cola izquierda, es decir, en las menores frecuencias, y aumenta en las categorías más altas. ¿Se fijan? Entonces, claramente no es simétrica, no es normal, aunque vamos a preferir no hablar de normalidad, porque el adjetivo es un poco, me suena a mí muy mal, ¿sí? Simplemente no es simétrico, la normalidad es una cuestión absolutamente subjetiva, ¿sí? Lo que es normal para uno no es normal para otro. Entonces hablemos de simetría. Entonces, en este caso, el puntaje del test de liderazgo
no tiene una distribución simétrica, no tiene una distribución normal, ¿verdad? En este caso, lo que tenemos es una distribución asimétrica que llamaremos, porque no es simétrica, en donde las menores frecuencias tienden a concentrarse en las categorías más bajas y por lo tanto en las mayores categorías con las mayores frecuencias están, ¿verdad?, en los valores o en los puntajes más altos. ¿Qué significa esto? Que el diagnóstico de los estudiantes es que tenemos estudiantes con puntuaciones en el test de liderazgo más altas que bajas, ¿cierto? Si lo vemos en el contexto, ¿cierto? La mayoría de los estudiantes tiende a tener puntajes más bien altos, ¿cierto? Y solo unos pocos tienen puntajes más bien bajos, ¿sí? Por lo tanto, si tuviéramos que reforzar a lo mejor estas habilidades de liderazgo, lo haríamos solo con este pequeño grupo porque estos ya tienen, ¿cierto?, desarrolladas esas habilidades. Bien. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Gracias, Juan José. Vamos entonces al siguiente ejercicio, que era este. En este caso teníamos una cierta cantidad de estudiantes de la Universidad Católica que realizan pasantías en el extranjero y se registraba, ¿cierto?, el lugar al que viajan y teníamos ahí el número de estudiantes. Entonces, la primera pregunta que voy a tener que hacer es ¿cuál es la variable que estamos estudiando? Lucas. Lucas, ¿estás por ahí? ¿Cuál es la variable que estamos estudiando? ¿Cuál sería la variable? El número de estudiantes. ¿Todos están de acuerdo o alguien opina distinto? Sí, Lucas, tú tienes razón. Si la variable fuera el número de estudiantes es una variable cuantitativa discreta. Mi pregunta es, ¿estamos estudiando el número de estudiantes que van a hacer pasantías al extranjero? ¿Todo el mundo está seguro que esa es la variable? ¿Cuál sería, Lucas? Claro, se estudia el lugar a donde van. Entonces, en realidad, vamos a poner las dos para que se den cuenta de la diferencia. Entonces, número de estudiantes que hacen las pasantías o el lugar donde hacen la pasantía. Entonces, claramente lo que nosotros estamos estudiando es el lugar. ¿No? ¿Por qué? Porque el número de estudiantes no es más que la frecuencia, es decir, es la frecuencia absoluta con la que se repite cada uno de los lugares. Entonces,
Y está muy bien que no se equivoquemos para que nos demos cuenta y tengamos más cuidado, ¿cierto? Cuando hagamos el registro de las variables. No confundan la variable con la frecuencia con la que se presenta la variable, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la variable es el lugar donde hacen la pasantía. ¿Y qué tipo de variable es esta? Cuantitativa, discreta, continua, cualitativa. Exactamente, Lucas, es cualitativa nominal, ¿cierto? Y claramente es cualitativa nominal porque no hay una manera objetiva de poder registrar un orden, ¿verdad? Un país no es mejor que otro. Entonces alguien podría decirme, oye, pero sí podríamos ordenarlo desde el que tiene la menor frecuencia al que tiene la mayor frecuencia, pero es que en ese caso ya cambiamos la variable. La variable no sería el lugar donde viajan, sino que sería el número de estudiantes que viaja a estos distintos lugares. Entonces, mucho cuidado. Bien, entonces aquí pondríamos el lugar, ¿cierto? Dado que la variable es cualitativa nominal. Y aquí pondríamos los lugares donde van a hacer la pasantía, ¿cierto? Italia, Francia, España, Portugal y finalmente Estados Unidos. Bien, vamos a registrar la frecuencia, que es lo que nos dan primero, ¿cierto? Aquí le tenemos 21, 25, 62, 12 y 20. Vamos con la frecuencia relativa acumulada. Perdón, con la frecuencia relativa. En total tenemos 94, tenemos 140, ¿cierto? Entonces, sería 0,15, 0,179, 0,443, 0,086 y finalmente 0,143. Vamos con las frecuencias acumuladas. Si empezáramos a calcular 21, 25, etcétera, ¿cierto? Lo que quiero que vean es que se puede calcular sin problema. ¿Tiene sentido que calculemos las frecuencias acumuladas? ¿Tiene sentido? Daría yo de respuesta un rotundo no. ¿Se fijan que si la variable es cualitativa nominal, la información que aporta es nula? Las columnas de frecuencias acumuladas. ¿De qué me sirve saber que el 32,9% de los estudiantes viaja a Italia o Francia? Todo lo contrario, incluso, en vez de ayudarme, en vez de aportar, disimula información, porque estoy acumulando y si digo 32,9 van a algunos de estos dos países, no sé cuánto porcentaje va a cada país. Entonces el aporte es nulo, ¿de acuerdo? Por esa razón, cuando las variables son cualitativas nominales, no tiene sentido registrar sus frecuencias acumuladas.
¿De acuerdo? Solo tiene sentido si registramos las frecuencias sin más. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí podríamos decir, porque es lo que nos piden que comentemos los principales resultados, es que queda claro que la mayoría de los estudiantes de la UCT hacen pasantías en España. Probablemente si uno buscara los motivos son más o menos evidentes. La cercanía con el idioma y con la cultura generan una mayor empatía y una mayor adaptación. eh, y Portugal tiene la menor frecuencia porque en el ámbito académico las universidades lusas no son de las mejores en el ranking mundial, no están dentro de las 50 o las 70 primeras, entonces se prefieren ir a otros países, ¿no? Estados Unidos, Italia, etcétera, aun cuando el idioma sea a lo mejor una complicación. ¿De acuerdo? Bien, ¿dudas, consultas? Las frecuencias acumuladas no son necesarias porque no aportan información. En este caso, cuando tú acumulas dos categorías, no hay, como las categorías no son ordinales, no tiene ningún sentido de orden. Entonces, si tú dices 25 estudiantes de los 140 van a Italia o Francia, no te aporta ninguna información, sino que todo lo contrario. Perdón, aquí no era 25, sería 46. Si yo digo 46 estudiantes de los 140 van a Francia o a Italia, peor aún, ni siquiera sabrías cuántos van a Italia y cuántos van a Francia, ¿cierto? Porque el 46 lo disimula. Entonces, si esta variable fuera ordinal, como en el caso anterior, por ejemplo, ¿cierto? Al ser una variable cuantitativa, cuando tú ordenas en dos categorías, tú dices tienen entre 20 y 40, el 12%, 12,1 tienen entre 20 y 40 puntos, tiene sentido, te hace sentido, ¿verdad? En cambio, cuando la variable es quali y más encima nominal, la acumulación de frecuencia no tiene ningún tipo de aporte, ¿sí? Entonces, al no tener una interpretación adecuada, no tiene ningún sentido que las calculemos. No sé si ha quedado claro. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda? Recuerden que debían revisar el, el video de los gráficos, ¿cierto? Sí, por supuesto. Dame un segundo, lo pongo de nuevo. ¿Sí? ¿Qué necesitabas mirar? El anterior a ese. Ahí está. ¿Necesitas que te aclare algo, Paulita? Ah,
Ok, ya. ¿Ya lo tienes? Si no, puedo subir el con resumen, no hay problema. ¿De acuerdo? Bien, lo que les decía, entonces, ustedes debían eh, revisar el video de los gráficos y revisar el material, ¿cierto? Aquí tenemos lo más importante y nos pilla el tiempo. Lo más importante que habíamos dejado en cada una de los distintos tipos de gráficos. Voy a utilizar los dos primeros, que son los gráficos que se utilizan con variables cualitativas o de atributos, que serían los gráficos circulares y de barras, para mostrarles cómo funciona hacerlos en Excel. ¿De acuerdo? Entonces, ay, gracias. ¿Por qué no se ve si estoy compartiendo la pantalla? Debería verse sin problemas. Ah, se quedó pegado. Vale. ¿Ahora ya se ve? Ok, gracias. Ya, decía entonces que los gráficos circulares y gráficos de barra son, como ustedes ya lo saben, lo han leído y más encima lo han visto en el video, se utilizan para variables que son de tipo cualitativo, ya sea nominal u ordinal. ¿De acuerdo? Entonces las grandes diferencias están en qué cosas resalta cada uno de estos gráficos. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo podamos ver en Excel, vamos a utilizar el ejemplo número 4. Ustedes pueden copiar la tabla sin problema. En este ejemplo tenemos 200 estudiantes que son de fuera de Temuco y lo que se ha registrado es el medio de transporte con el cual llegan a sus casas, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a Excel y nos llevamos la tabla. Entonces, para hacer los gráficos en Excel necesitan tener el registro de las frecuencias. Basta con seleccionar, irán a insertar y allí están todos los tipos de gráficos. Ahora, al principio, cuando uno recién empieza con esto, si es que no han hecho nunca un gráfico en Excel, no es malo, digamos, es recomendable usar esta opción de los gráficos recomendados. Entonces, el programa nos hace, y como pueden ver, la sugerencia es bastante adecuada, nos presenta los gráficos de barra y los circulares. Las barras las tenemos horizontales, como esta, y las barras verticales como esta. Se fijan, no hay muchas más alternativas. Entonces, bueno, si uno hace un gráfico de barras, basta con seleccionar y ya lo tenemos. Ustedes pueden modificar el título, ¿cierto? Cambiar de nombre. De transporte, podemos mejorar. Si hacen un clic por el recuadro del gráfico, se fijan, es decir, secuencias, las podemos visualizar a lo mejor en otro lugar, las etiquetas, se fijan, en el interior, en el extremo externo, en el extremo interno, etcétera, ¿no? Es decir, uno puede buscar distintas alternativas al gráfico para mejorarlo, ¿de acuerdo? Pueden cambiar también el color, mejorar poner distinto tramado, ¿cierto? Etcétera. Bueno, allí pueden jugar. Lo importante es que se percaten que el gráfico de barras
lo que resalta de alguna manera es la comparativa entre las distintas categorías. Me queda claro que la mayor cantidad de estudiantes se va a casa en bus, ¿cierto? Y los que menos utilizan el avión. Auto o tren, en general la mayoría utiliza el bus. Pero claro, si nosotros quisiéramos ver el gráfico circular, lamentablemente Excel, si yo quiero hacer el gráfico paralelo a este, debo copiar la tabla, ¿sí? Luego hablamos de eso, José, cuando termine la explicación. Sí, cuando termine la explicación podemos conversar sobre eso. Entonces, decía que si quisiéramos ver el gráfico circular, por ejemplo, entonces tenemos que copiar la tabla, porque si la saco de aquí mismo me va a borrar este. Yo lo que quiero es que los vean en paralelo para que se den cuenta cuál resalta qué cosa, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos otra vez, ¿cierto? Nuestra tabla y vamos a insertar otra vez y seleccionamos el gráfico circular. Nuevamente en el gráfico circular, aquí le tenemos, ¿cierto? En la cruz ustedes tienen distintos elementos, podemos poner las etiquetas, las podemos poner en más opciones, podemos ponerlo en porcentaje, que siempre es más recomendable en vez de ponerlo en términos absolutos, y la posición de la etiqueta lo podemos poner en el extremo externo, que sería bastante más visible, ¿no? Bueno, lo que quiero que vean es que un gráfico circular resalta la composición del total. Aquí queda claro que el 62% de los estudiantes viaja en bus, cosa que, por ejemplo, en el gráfico de barras yo no veo. Sí sé que son la mayoría, pero no sé cuánto es del total. ¿Se fijan? Entonces, en realidad el gráfico de barras me permite hacer una comparativa y el gráfico circular una composición del total, expresando la misma variable, los mismos resultados, ¿cierto? Pero se resaltan cosas distintas, ¿de acuerdo? Bueno, con Excel ustedes pueden ir jugando con los otros gráficos, como por ejemplo los que se piden después, ¿cierto? En el ejemplo 5, 6, 7, 8 y 9 que quedaron de tarea, están el gráfico de barras para el ejemplo número 2, ¿cierto? El número de licencias médicas. Entonces, lo que deberían hacer es completar estos gráficos, ojalá a mano estos, los primeros, para que puedan ver cómo funcionan y después ya vamos a usar el software. Lo otro que tenemos pendiente, esa sería la tarea, ¿no? Terminar los gráficos y los que están en el documento y la hoja de ejercicios que también ya está disponible y que revisaremos el próximo día. ¿De acuerdo? Ok. Tarea entonces, terminar los ejercicios de los gráficos del documento más la hoja de ejercicios de gráficos que ya está disponible. ¿De acuerdo? Quería mostrarles en la semana número 4, que es en la que estamos, ahí están los ejercicios de gráfico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, podemos conversar sobre las evaluaciones. Las evaluaciones, los talleres se hacen siempre al final de un subbloque. Entonces, como nosotros vamos a terminar con las medidas numéricas de resumen la próxima semana, el primer taller será la próxima semana. Entonces, como nosotros siempre tenemos el jueves nuestra segunda sesión, en esa segunda sesión es donde yo le he ido avisando a las otras secciones. Entonces, si ustedes se fijan en el calendario, nosotros estamos aquí en la semana del 21 al 25, ustedes van a traer todo hecho lo de los gráficos, nos vemos mañana. Entonces, para la próxima semana voy a dejar todo el material de medidas numéricas de resumen,
Por lo tanto, la próxima semana terminamos medidas numéricas de resumen y vendría el primer taller que se deja normalmente todo el fin de semana para que lo puedan hacer. Los talleres van en grupos, son máximo 3 personas, ¿cierto? Tal como lo conversamos nuestro primer día de clase. Entonces, tendrían todo ese fin de semana para hacer el taller en grupo y a la semana siguiente veríamos la retroalimentación, comenzaríamos con la parte bidimensional y al final de la semana siguiente haremos el taller de bidimensionales y después a la semana siguiente ya es la prueba. Es decir, antes de la evaluación tenemos 2 talleres y un cuestionario que podrán hacer, un cuestionario también para cada una de las subpartes, es decir, un cuestionario para descriptiva unidimensional y un cuestionario para descriptiva bidimensional. ¿De acuerdo? Entonces, diríamos que habrán 4 evaluaciones antes de la prueba. Un taller y un cuestionario unidimensional, un taller y un cuestionario bidimensional. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es que vayan haciendo las actividades, ¿de acuerdo? Porque estas actividades son las que van tributando a la formación para que ustedes luego estén bien preparados para la evaluación de desempeño del día 23 de octubre, ¿de acuerdo? Entonces, como ya esto empieza a ir un poco más rápido, que justo estábamos empezando y vino el descanso, entonces ahora pues a retomar rápidamente porque va todo esto bastante rápido. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna otra duda o consulta.